Bueno, imagínense por un segundo que el costo físico de ir a trabajar hoy, o sea, de simplemente subirse a un transporte público, les cuesta casi lo mismo que lo que ganan en la primera hora de su jornada laboral. Es que es un nivel de presión insostenible. Totalmente. O imagínense que un archivo que quedó sin actualizar en una base de datos militar a 10.000 kilómetros de distancia termine decidiendo el destino trágico de una escuela entera. Son contrastes brutales, sí. Hoy es jueves 12 de marzo de 2026. Y revisando los archivos en nuestra pila de fuentes, un día como hoy, pero en 1813, la Asamblea adoptaba oficialmente el escudo nacional argentino. Claro, el símbolo de la unidad. Exacto. Un símbolo diseñado para representar esa unidad bajo un mismo paraguas institucional. Pero nuestra misión en esta exploración profunda de hoy es tomar un volumen gigante de reportes del portal Ahora Misiones y encontrar el hilo conductor. Y vaya que hay un hilo conductor. Sí, vamos a rastrear cómo la presión económica que se siente hoy en las calles de la provincia está súper conectada con las decisiones en los tribunales nacionales y, aunque no lo crean, con las placas tectónicas de la geopolítica global. Porque, nada ocurre en el vacío. Tal cual. Queremos que quienes nos escuchan hoy entiendan los mecanismos detrás de estas noticias, no solo los titulares sueltos. Y para entender esa presión, creo que el punto de partida más tangible es el propio entorno físico, digamos, el clima. Ah, el clima, sí. Misiones amanece hoy con un clima que funciona casi como un espejo de la realidad social. Las fuentes describen una jornada de nubosidad variable, un calor realmente sofocante con mínimas de 22 grados y máximas de 33 en Posadas y unos 32 en Iguazú. Uf, pesadísimo. Pesadísimo. Con un índice de radiación ultravioleta extremo, un riesgo de incendios latente por todos lados, a la espera de chaparrones aislados por la tarde. Esa humedad pesada, esa inestabilidad atmosférica que siempre precede a una tormenta. Bien, vamos a desempacar esto, porque esa sensación térmica asfixiante es la transición perfecta para hablar del clima económico. Sin duda. Porque, a ver, el costo de la movilidad básica directamente está paralizando a la región. Entendamos la mecánica de esto. Las fuentes detallan que el boleto de colectivo urbano en Posadas alcanzó los 1.800 pesos si se utiliza la tarjeta SUBE. Y si un pasajero no la tiene, bueno, el costo salta a 2.000 pesos por un solo viaje. Es un golpe directo al bolsillo diario. Y a la par de eso, el litro de nafta súper está rozando la barrera de los 1.900 pesos en las principales petroleras, con YPF a 1.857 y Shell a 1.899. Cuando el simple hecho de desplazarte consume una fracción tan grande de tu ingreso diario, la economía local pierde todo su dinamismo. Lo que resulta fascinante aquí es, y uso fascinante en un sentido analítico, claro. Claro. Es como, este problema no es solo un número en un surtidor. Se trata de una alteración profunda en toda la cadena productiva. O sea, un efecto dominó. Exacto. Tomemos el caso de la yerba mate, que es básicamente el motor histórico de Misiones. Los productores están exigiendo un aumento del 50% por el precio de la hoja verde. ¡Wow! ¿50%? Y su argumento es estrictamente matemático. Los costos operativos, que están impulsados por esta misma nafta a casi 1.900 pesos, y toda la inflación logística, los están devorando vivos. Sí, no les cierran los números. Pero en el otro extremo de la cadena, o sea, en la góndola del supermercado, el consumidor final ya enfrenta precios que rondan los 1.400 pesos por kilo de hierba. Es una locura. La cadena de transmisión de valor está rota. El productor no cubre sus costos y el consumidor no tiene el poder adquisitivo para validar esos aumentos. Y eso nos lleva a la consecuencia física más evidente de esta presión económica, que es el bloqueo de las arterias de la provincia. Las rutas. Exacto. Tenemos a los docentes del FTL, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, y al MPL, el Movimiento Pedagógico de Liberación. Que son coaliciones muy fuertes. Sí, que son básicamente educadores llevados al límite, cortando la Ruta Nacional 12 a la altura de Puerto Rico, están exigiendo un piso salarial de 1.600.000 pesos y rechazando de plano tanto las ofertas del gobierno provincial como las nuevas reformas laborales. Y aquí hay un mecanismo sociológico súper importante que tenemos que mirar. A ver. ¿Por qué una ruta? O sea, cuando los salarios de un sector fundamental, digamos la educación,
quedan tan rezagados frente a un transporte de 2,000 pesos, los canales formales de negociación ya se perciben como agotados. Ya nos sirven las mesas de diálogo, claro. Cortar la Ruta 12 no es una queja simbólica. Es interrumpir literalmente el flujo logístico y comercial de toda la provincia. Forzás al sistema a prestar atención, paralizando la movilidad de los demás. Es el reflejo de un colapso en la capacidad de las instituciones para, absorber y resolver las demandas antes de que lleguen al asfalto. Pero espera, aquí necesito hacer una pausa y plantearte una fricción que me surge leyendo nuestras propias fuentes. Dime. Porque si la narrativa general es que el sistema está colapsado y no hay plata, ¿cómo explicamos el caso de Capiobí? Ah, el municipio. Claro, las fuentes destacan que el municipio de Capiobí cerró el año 2025 con superávit financiero. Se le elogia un montón por su austeridad, por su transparencia. Entonces, si una administración local pequeña puede ordenar sus cuentas y tener superávit, ¿por qué a nivel provincial vemos este estrangulamiento que termina con los maestros en la ruta? Es una excelente pregunta. O sea, ¿dónde está el agujero en la cañería de los recursos? Esa es, digamos, la gran paradoja de la administración pública en Argentina. La respuesta está en la estructura de los ingresos. Capiobí es un ecosistema micro. Pueden aplicar austeridad ajustando gastos corrientes muy específicos y optimizando lo que recaudan directamente, como las tasas municipales. Claro, el ABL y esas cosas. Exacto. Pero la estructura de la provincia entera es un gigante atado a la coparticipación. Ah, el famoso reparto nacional. Tal cual. Este sistema donde el Estado Nacional recauda la gran mayoría de los impuestos pesados y luego los redistribuye hacia las provincias. Entonces, Misiones, que tiene una nómina salarial gigantesca de miles de docentes, médicos, policías, depende críticamente de un flujo de fondos y de políticas macroeconómicas que se diseñan a miles de kilómetros de distancia, en Buenos Aires. O sea que están atados de manos en gran parte. En gran parte, sí. Entiendo. Y mientras los presupuestos se debaten en hojas de cálculo allá lejos, el costo real de esta presión lo vemos en las calles locales de una forma mucho más oscura. Sí, las tragedias viales. Hay una noticia local que hiela la sangre y que para mí ilustra perfectamente este costo de la crisis de movilidad que mencionábamos. Un joven de 17 años falleció tras agonizar 2 días después de chocar su moto contra un camión en Alem. Es una tragedia terrible y expone una falla sistémica, porque cuando el transporte público se vuelve prohibitivo a 2,000 pesos, la moto de baja cilindrada emerge como la única opción viable para los más jóvenes y vulnerables. Claro, es lo único que pueden pagar. Pero a la vez es el vehículo de menor protección, o sea, la precariedad económica empuja a los ciudadanos a tomar soluciones de movilidad mucho más riesgosas. Y las estadísticas de seguridad vial terminan mostrando el impacto de esas decisiones económicas forzadas. Además, súmale la tensión social a nivel local. También vimos en los reportes un allanamiento en la municipalidad y en la casa del intendente de Caraguatayú por una denuncia de abuso sexual. Sí, es un nivel de conflictividad y de, digamos, ebullición institucional en todos los frentes. Totalmente. Y si seguimos esa línea invisible que mencionabas antes, esa presión estructural que baja desde la nación hacia las provincias, tenemos que mirar directamente al tablero nacional. El epicentro de las reformas. Exacto. Las maestras en Misiones rechazan la reforma laboral en la ruta y esa misma reforma acaba de tener un capítulo clave en los tribunales de Buenos Aires. El juez Enrique Labie Pico acaba de desestimar una medida cautelar impulsada por la CGT. La principal central sindical. Así es. Ellos intentaban frenar el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Y se los acaban de rechazar. Y es crucial explicar por qué a la CGT le preocupa tanto este cambio de jurisdicción. No es un simple trámite burocrático de cambio de domicilio. ¿Por qué es tan grave para ellos? Porque la justicia laboral nacional históricamente ha desarrollado una jurisprudencia muy protectora de los derechos del trabajador. Trasladar esos fueros a la órbita porteña implica, a mediano plazo, cambiar los jueces, cambiar los procedimientos y, potencialmente, cambiar toda la filosofía con la que se resuelven los conflictos. O sea, cambia la balanza de poder. Modifica sustancialmente el terreno de juego, ¿sí? Define el nivel de influencia o protección que un empleado tiene frente a su empleador. Claro, define quién tiene el poder de negociación.
Ahora, hablando de poder adquisitivo, los datos del INDE que anticipan las fuentes me generan un cortocircuito mental enorme. A ver, contame. Dicen que el dólar blue opera estable entre 1,395 y 1,415 pesos y se estima que la inflación de febrero va a ser del 2,7% mensual. Lo cual empuja el interanual a la baja hasta un 32,4%. Exacto. Que en teoría económica tradicional esto se vende como una victoria. Claro. Pero luego leo un comunicado urgente de la Asociación de Supermercados Unidos advirtiendo que las grandes cadenas están trabajando a pérdida por el desplome brutal de las ventas. ¿Cómo se explica esto? Tenemos baja inflación, pero los supermercados pierden plata. Es que la mecánica detrás de esta contradicción es lo que en economía llaman un ancla salarial. ¿Un ancla salarial? Claro. Es cierto que la velocidad a la que suben los precios bajó drásticamente, o sea, el 2,7%, pero los precios se estancaron en un escalón altísimo, un escalón al que los salarios que quedaron congelados o subieron muy por debajo de la inflación pasada simplemente no pueden llegar. O sea, a ver si lo entiendo. Es como si la economía nacional fuera un tren bala que venía a 200 kilómetros por hora. Me gusta la analogía, a ver. El gobierno logró frenar la inflación, frenó el tren, pero tiró del freno de mano salarial de una manera tan brusca que los pasajeros, que somos los consumidores, salimos volando por las ventanas. Tal cual. Y ahora los dueños de los supermercados tienen un tren hermoso, súper estable, sin inflación, pero está completamente vacío. Es una analogía brillantísima y muy precisa. Y el problema de tener el tren vacío es que la maquinaria sigue consumiendo energía. Claro, hay que pagar la luz. Las grandes superficies tienen costos fijos inflexibles. El costo de la energía eléctrica, que según las fuentes, aumentó un 6%. Los salarios de sus empleados. La cadena de frío, que es carísima. La logística entera. Entonces, si el volumen de unidades vendidas cae en picada, el margen de ganancia de cada producto ya no alcanza para cubrir esa suma inmensa de costos fijos. O sea, terminan perdiendo dinero cada día que abren las puertas, sin importar que el INDEC marque solo un 2,7%. Exactamente. Es una parálisis por caída de demanda pura y dura. Y esa parálisis se está extendiendo a sectores hiperestratégicos. Por ejemplo, ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, acaba de anunciar un paro total en los aeropuertos desde el 18 hasta el 24 de marzo. Una semana entera. Casi una semana sin vuelos nacionales ni internacionales. Solo van a operar vuelos sanitarios y humanitarios. De nuevo, vemos la movilidad del país estrangulada como una herramienta de presión salarial. Como en la Ruta 12, pero a nivel aéreo. Exacto. Y mientras las bases están en este nivel de tensión, en la cúpula vemos otro tipo de ruido. Hay denuncias cruzadas contra el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Sí, un tema delicado. Las fuentes reportan que la denuncia fue iniciada por el abogado Gregorio Dalbón porque supuestamente Adorni incluyó a su esposa en una gira oficial a Estados Unidos. Y nuestro rol aquí, para quienes nos escuchan, es mantenernos estrictamente apegados a los reportes de las fuentes, claro. Obvio. Los reportes dicen que la oposición exige investigar una presunta malversación y piden una interpelación formal. Y por el otro lado, Adorni respondió de manera categórica, afirmando que los gastos de su esposa fueron cubiertos 100% con fondos privados y no del Estado. Así es. Más allá de lo que resuelva la justicia, creo que lo importante a analizar es el efecto de este ruido político. Totalmente. O sea, en un momento donde se le pide a la población, como a los docentes y a los consumidores del supermercado, un esfuerzo económico extremo, cualquier polémica sobre gastos en las altas esferas erosiona la confianza pública a una velocidad tremenda. Es el contraste lo que genera la fricción social. Y habitualmente en nuestra cultura, cuando la economía te asfixia y la política te genera hastío, el domingo de fútbol es la gran válvula de escape. La vieja y querida válvula de escape. Exacto, pero según el análisis de los despachos de hoy, esa válvula está completamente tapada de problemas institucionales. Sí, el escándalo de la AFA. El escándalo por presunta evasión fiscal dentro de la Asociación del Fútbol Argentino sigue escalando. Ya declaró el tesorero, Pablo Tobillino, y el próximo en la lista, según las fuentes, es el propio presidente, Claudio Chiquitapia.
Y es innegable la dimensión política de esto. El mismo abogado que mencionamos, Gregorio Dalbón, señaló públicamente a Karina Milei y al asesor Santiago Caputo como los instigadores de lo que él define como una persecución judicial. Y la respuesta oficial de Karina Milei fue súper directa, indicando que si existe culpabilidad, deberán enfrentar todo el peso de la ley. Sí, manteniéndonos neutrales, está claro que el fútbol dejó de ser un santuario intocable. Pero a ver, ¿cómo afecta esto realmente a la pelota rodando en el pasto? Porque uno piensa que los problemas de los despachos no llegan a la cancha, ¿no? No. Claro, vimos resultados normales. Boca empató 1-1 con San Lorenzo, Argentinos 0-0 con Rosario Central. Parece que todo sigue igual, pero los problemas llegan. La inestabilidad institucional de arriba siempre se filtra hacia abajo. Cuando la entidad rectora está bajo escrutinio penal y sus recursos están en duda, las reglas de juego para los clubes de más abajo se vuelven difusas. Pierden previsibilidad. Exacto. Mira la crisis en los torneos de ascenso. Es palpable hoy. Cipolletti se quedó sin director técnico de forma abrupta porque renunció Daniel Cravero, a días de empezar un torneo federal. Un golpe durísimo para el equipo. Y equipos históricos como Racing de Córdoba navegan en la incertidumbre buscando desesperadamente a Raúl Antuña para armar un cuerpo técnico. Los clubes no pueden planificar a largo plazo, porque el ecosistema es tan impredecible como la economía nacional. Está todo interconectado, es increíble. Ahora, si creemos que la situación acá adentro es compleja, las noticias internacionales que estructuramos muestran un tablero geopolítico que está al borde de un colapso sistémico real. Empecemos por la región, que no está nada tranquila. Para nada. En Chile asume la presidencia José Antonio Kast, y lo hace proyectando una imagen de orden estricto, prometiendo mano dura. Y este mensaje resonó un montón porque, justo el mismo día, un oficial de Carabineros fue brutalmente atacado. ¿Sí? Y las fuentes detallan que asume con un apoyo legislativo robusto y con 1.150 invitados internacionales de peso, incluyendo al presidente Milei y al rey Felipe VI. Lo que resulta fascinante aquí es que este evento no es un episodio aislado. Representa la consolidación de un péndulo ideológico en Sudamérica. Ante crisis prolongadas de seguridad y estancamiento económico, estamos viendo cómo las sociedades empiezan a validar opciones de autoridad muchísimo más verticales. Y el contraste geográfico inmediato de eso es la crisis en Venezuela. Uy, sí. Que las fuentes la describen con matices que, honestamente, rozan lo inverosímil. ¿Es que es de no creer? El reporte es profundamente perturbador sobre cómo funciona la lógica del poder ahí. El partido de gobierno, el PSV, ungió a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras denunciar el secuestro de Nicolás Maduro. Pero espera, la pieza que desarma todo el rompecabezas es lo que dijo Diosdado Cabello. Exactamente. Cabello declaró públicamente que este supuesto secuestro era en realidad un plan de contingencia preacordado por el propio Maduro ante una amenaza inminente de ataque de Estados Unidos. Y esto nos obliga a analizar el mecanismo de la narrativa política en estados de extrema presión. O sea, fingieron su propio secuestro. Claro, la línea que divide una crisis institucional legítima de una estrategia de supervivencia fabricada directamente se evaporó. Cuando un gobierno admite que simular la desaparición de su líder es una táctica oficial, entiendes que las convenciones diplomáticas tradicionales ya no existen en esa región. Pero, a ver, cruzando el océano, la ruptura de las convenciones ya no pasa por narrativas de políticos, sino por la aplicación de fuerza letal automatizada. El Medio Oriente. El Medio Oriente sigue en una espiral totalmente descontrolada. Las fuentes documentan ataques de Irán a buques en el Golfo Pérsico, bombardeos de Israel en Beirut que dejaron 8 muertos y la recepción de más de 100 cohetes por parte de Hezbollah. Es un nivel de violencia constante. Pero hay un despacho en particular, emitido desde el Pentágono, que requiere toda nuestra atención. Y me dejó helada. Estados Unidos admitió haber bombardeado por error una escuela primaria en Mina, en Irán. 171 niñas perdieron la vida. Y la justificación oficial de las Fuerzas Armadas es que el ataque fue producto de, cito textual, inteligencia desactualizada. Y mientras tanto, Donald Trump niega haber conocido los informes previos. Detengámonos a analizar la mecánica de este desastre.
porque esto es el rostro más sombrío de la guerra contemporánea. Sí. No estamos hablando de un piloto tomando una decisión apresurada bajo fuego cruzado. Estamos hablando de sistemas de inteligencia de señales y de bases de datos semiautomatizadas. ¿Qué significa inteligencia desactualizada en la práctica? Significa que un servidor, o sea, una memoria caché en una inmensa base de datos militar, no refrescó la información satelital a tiempo. Digamos que un edificio hace 10 años funcionó como un búnker militar. Claro. Luego cambió de uso civil, se hizo una escuela. Pero el algoritmo de selección de objetivos nunca fue purgado ni actualizado. O sea que es una cadena de mando delegada a la burocracia de un código informático. Exactamente. La confianza ciega en que la tecnología militar es infalible crea una distancia emocional y táctica aterradora. Totalmente. El sistema marca unas coordenadas en una pantallita, se autoriza el lanzamiento sin que ningún humano verifique el terreno recientemente, y el resultado es la pérdida de 171 vidas inocentes. Y el hecho de que en la cima del poder se niegue conocer la operación solo confirma cómo esta hipertecnologización diluye quién tiene la responsabilidad final. Es que nadie aprieta el gatillo directamente. Frente a ese nivel de disociación, o sea, frente a estrategias de secuestros simulados en Venezuela, y estos bombardeos automatizados que masacran civiles por un fallo de actualización de datos, la sensación de vulnerabilidad es total. ¿Te sentís a la deriva? Sí. Empezamos esta exploración hablando del esfuerzo físico y mental de un trabajador en misiones para poder pagar 1.800 pesos de colectivo y terminamos describiendo un mundo donde los márgenes de error de un algoritmo decidan si una comunidad entera vive o muere al otro lado del planeta. Y esa es la radiografía exacta del momento histórico que documentan las fuentes hoy. O sea, la inflación y los salarios que empujan a los maestros a cortar la Ruta 12. La transferencia de jueces que altera el futuro de cualquier trabajador. La inestabilidad que desarma un torneo de fútbol de ascenso. Y las bases de datos no supervisadas que desencadenan tragedias internacionales. Son todos engranajes del mismo mecanismo. Exacto. Ninguna de estas crisis es un hecho aislado. Son manifestaciones de sistemas económicos, judiciales y geopolíticos que operan a una velocidad y con una complejidad que, digamos, han superado nuestra propia capacidad humana de control. Y frente a esa inmensidad es súper fácil sentirse minúsculo o, no sé, abrumado por el volumen de todo esto. Pero hay una sección en nuestras fuentes, las claves del día, que siempre busca aportar una píldora editorial, una perspectiva diferente. A ver, ¿qué nos dejaron hoy? Hoy extrajeron una frase del escritor Mark Twain que dice, textual, para Adán, el paraíso era donde estaba Eva. Es una síntesis brillante frente a todo este caos que analizamos. ¿Sí, no? Porque lo que Twain subraya es que, independientemente de lo hostil que sea el entorno, ya sean estas crisis hiperinflacionarias, paros de transporte o la locura de un contexto global bélico, el tejido que realmente sostiene a las personas es el microuniverso de sus afectos. Claro, el círculo íntimo. El refugio definitivo no te lo da ni el estado de la macroeconomía ni la diplomacia internacional, sino la calidad de las relaciones humanas que construimos a nuestro alrededor todos los días. Es la trinchera esencial. Sin duda. Sin embargo, antes de despedirnos, quiero dejar a nuestra audiencia con un interrogante para procesar todo esto que desempacamos hoy. Pensémoslo así. Te escucho. Si un sistema informático sin supervisión humana puede determinar equivocadamente la destrucción de una escuela a miles de kilómetros, y si las leyes que definen cuánto poder de negociación tiene un maestro de posadas se definen en un juzgado a 1.000 kilómetros de distancia, ¿cuánto control real, directo y tangible tenemos sobre nuestra propia geografía y nuestras decisiones cotidianas hoy en día? Es una pregunta profundamente incómoda sobre nuestra autonomía moderna. Totalmente. Y es una que exige no solo que reflexionemos, sino que mantengamos una vigilancia constante sobre las herramientas y las instituciones en las que hemos delegado nuestro futuro sin darnos cuenta. Completamente de acuerdo. Bueno, para más información y para leer en detalle los reportes y titulares que estructuraron esta inmersión, visiten ahoramisiones.com.ar. Gracias por acompañar esta exploración de hoy. Hasta la próxima inmersión.